Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quisiera compartir con ustedes algunos de los desafíos feministas constituyentes que hemos enfrentado en la Convención Constitucional. Más bien una presentación en torno a experiencias, compartir un poco también, aprovechar que esta es una instancia, un seminario internacional, para poder compartir esta experiencia desde dentro de la Convención Constitucional hacia afuera, el mundo y con ustedes principalmente. El primer desafío que nos planteamos como constituyentes feministas, de la mano de las organizaciones feministas que venían ya trabajando hace meses, desde que enfrentamos este principal desafío de ser una convención paritaria, ser una convención que está representada en un 50% de hombres y 50% de mujeres, es cómo se traduce eso efectivamente a un cambio material. El primer desafío fue definir nuestras reglas de funcionamiento en términos feministas. Y un reglamento feminista que tuviera entonces una perspectiva de cuidados, que contemplara también el principio de paridad, que se hiciera cargo de la violencia sexual y política que existe en todos los espacios de deliberación democrática, especialmente los espacios colegiados, y de la posibilidad de transversalizar el género luego en el texto constitucional a propósito de estas reglas de funcionamiento que nos habíamos otorgado. Entonces, las discusiones comenzaron en torno a las definiciones de ciertos conceptos, pero también a la reglamentación, a los procedimientos, al tipo de normas que debíamos empezar a construir para poder asentar cada uno de estos principios que iban a regirnos. Hablamos de violencia política, también hablamos de violencia sexual. No podemos desconocer que en todos los espacios donde hay representación política de mujeres, las mujeres viven violencia. Pensamos que este debía ser un espacio libre de violencia. Y eso es un gran desafío, muchas veces parece incluso imposible, pero fue uno de los principales proyectos que tuvimos para incorporar, no de forma paralela, no fuera del reglamento, no como un protocolo separado, el procedimiento que nos permitiera identificar la violencia, identificar, sancionar, investigar y, por cierto, promover un espacio libre de violencia política y sexual. Lamentablemente, como señalaba mi compañera Ingrid Villena, la Convención no es un espacio libre de violencia de género y no es un espacio libre de violencia política. Muchas conductas machistas permanecen, conductas que identificamos como anticuadas, muchas veces que parecen obsoletas, están aquí, están en este espacio. Pequeños detalles muchas veces marcan la diferencia y vuelven incómodo un espacio para el trabajo de las mujeres que hoy día tenemos la labor también de llevar la bandera de la igualdad de género dentro de la Convención. Solo para darles un ejemplo, cuando hablábamos precisamente de esto, de violencia política, yo me encontraba haciendo un discurso sobre la violencia y de qué se trata la violencia política, de qué se trata estas invisibilizaciones que mencionaba Ingrid, de qué se trata el mansplaining en la política. Y un constituyente tomó la foto de la pantalla donde yo aparecía dando este discurso sobre violencia política, simbólica y sexual en la Convención y posteó en una red social que por qué no estaban transmitiendo el Partido de Chile en ese momento, sino que teníamos que seguir aquí discutiendo en la Convención cuestiones nimiedades seguramente. Cuando fui a enfrentarlo y preguntarle por qué había hecho eso, se escondió detrás de uno de mis compañeros y me pedía disculpas mientras parecía que estaba enfrentando yo en ese momento una situación casi escolar, donde hombres adultos, muchos mayores, mucho mayores que yo, se reían y se burlaban entre ellos por la situación incómoda que se había generado en torno a algo que a mí me había parecido bastante violento también. Enfrentamos luego un desafío en el reglamento que tuvo que ver con qué entendíamos por paridad. Y este tercer desafío era precisamente un problema que pensamos nosotras, muy inocentemente en un principio, estaba resuelto con una consagración formal en la norma transitoria que luego se iba a transformar en el reglamento. Y esto decía que todos los órganos de la Convención debían estar compuestos de forma paritaria por ojalá, en los espacios donde hay coordinaciones, no de forma uninominal, sino duplas paritarias, donde a lo menos una de esas personas fuera mujer. Se había establecido entonces esta norma transitoria y
al momento de escoger las coordinaciones de las comisiones nos encontramos con la sorpresa de que para muchas personas, muchos convencionales, la idea de una dupla paritaria donde solo al menos una mujer estuviera en esa dupla significaba que necesariamente tenía que haber una mujer y un hombre. Intentamos explicar que efectivamente eso no era así, sino que habíamos pensado que también podía ser importante y simbólico tener quizás 2 mujeres en una coordinación y que eso era perfectamente posible. Sin embargo, comenzó un debate, especialmente en una defensa muy fuerte por parte de los convencionales varones, de que paridad significaba hombre-mujer en igualdad numérica. Ese debate, que creo fue uno de los debates más interesantes en los orígenes de la convención, nos llevó a las constituyentes feministas a enfrentarlo especialmente quienes componíamos la comisión de reglamento, donde también estaba mi compañera Ingrid Villena. Y pensamos que la paridad entonces, en esta interpretación de mitad hombres, mitad mujeres, básicamente estaba siendo incluso en contra de una norma que estaba escrita. Es decir, la voluntad masculina para interpretar de que ellos tenían que tener asegurado un puesto en la coordinación, porque la paridad para ellos era eso, incluso iba contra la norma que nosotras habíamos escrito, y nos pareció entonces que este desafío debíamos enfrentarlo primero entre nosotras. Pensamos que esta interpretación era errada, sesgada e insuficiente. Pensamos que la paridad es una acción afirmativa que consiste en establecer condiciones propicias para el aumento de la representación de las mujeres en los espacios de deliberación y toma de decisión. Entendíamos la voz paridad como el reconocimiento de las mujeres como pares, no como un binario hombre-mujer, ni menos una división matemática de un 50-50. Y en ese sentido, la paridad sustantiva tenía que llevarnos a reconocer la diversidad de géneros también y las características y expresiones de las personas que puedan ser objeto de discriminaciones específicas. Como es una acción afirmativa, además, ¿cómo iba a poder operar en contra de la población, grupo o comunidad para la cual se estaba consagrando? Se trataba entonces para nosotras de un piso mínimo y no, pensamos, podía establecerse como un techo o un máximo de representación de las mujeres en cualquier órgano. Es decir, hasta aquí llegamos, el 50%, y se acabó. Las mujeres no pueden aspirar a más. Pensamos que eso era contradictorio y, por otro lado, también pensamos que los desafíos también nos llevan a pensar en la paridad en términos no binarios, y no binarios no en sentido numérico, sino no binarios en sentido de género. Y la paridad entonces permitía que sí ingresaran las diversas identidades de género y en particular las no binarias y trans. Triunfó nuestra posición en la norma y se estableció el mandato de una paridad que a lo menos representara un 50% de mujeres en todos los órganos de la Convención. Y en el caso de que haya que tuviera que existir una corrección de género, esta no iba a operar en contra de las mujeres ni en contra de las diversidades de género. Nuevamente, personas no binarias, personas trans. No hay personas trans y no hay personas no binarias en la Convención que hoy día, de la cual conozcamos, sepamos que efectivamente se identifican de esa forma. Pero quisimos establecerlo de todas maneras porque, bueno, que hoy día no lo digan o que no lo pueda eso suceder, no es algo que nosotros podamos anticipar en la regla. El problema que se generó es que posteriormente de que triunfara nuestra norma de paridad y nos causara mucha felicidad, al momento de conformarse las comisiones, se estableció que sí, en la composición de las comisiones la norma fuera por cuotas, 60-40. Y eso porque la convención no es exactamente 50-50. Bueno, en este momento sí lo es, porque somos 154 constituyentes, ya que uno renunció. Pero en ese momento no lo era y por lo tanto quedó establecido 60-40. Lo que pasó es que una de las comisiones superó el 60% de varones, alcanzando casi un 70%. Y en ese momento nosotras solicitamos que se aplicara la corrección de género, que no podía operar en contra de las mujeres. Por lo tanto, tenían que salir 1 o 2 varones de esa comisión y darle espacio a otras mujeres. El problema es que la mesa de la convención decidió interpretar la norma no como una operación que no podía estar en contra de las diversidades de género y las mujeres, sino que confundió género con sexualidad y asumió que por existir un varón homosexual en esa comisión, entonces estaba completa la cuota. El varón homosexual había sido interpretado como una mujer, ocupando el espacio que estaba
reservado para las mujeres. Eso fue para nosotros también una tremenda sorpresa, algo que quisimos establecer también no volviera a ocurrir. Sin embargo, hasta el día de hoy esa comisión tiene más de un 66% de varones. Fue una pérdida la que tuvimos en ese caso, no fue un triunfo de nuestra interpretación. El cuarto desafío fue generar una comisión de transversalización de género, porque sabíamos que el reglamento podía permitirnos crear comisiones temáticas, pero las comisiones temáticas también, en el caso que hubiese existido una de género y nosotras teniendo conciencia de lo que había sido esta experiencia de mujeres constituyentes feministas en otros países, pensamos que no podíamos correr el riesgo de encapsular el debate de género solo en una comisión. Por eso no quisimos hacer una comisión temática de género, pero pensamos en una articulación que pudiera que pudiera velar por la transversalización de género. Ante esta propuesta, la reacción de muchos convencionales varones fue que queríamos crear una comisión policía del género, una comisión que operara como un tribunal constitucional ad hoc para supervigilar e imponer una visión, y por lo tanto no era admisible. Fue un debate que duró semanas hasta que logramos poder finalmente establecer una comisión de transversalización de género que además se comprometiera a transversalizar otras perspectivas. Tuvimos que ceder solo el género para poder tener que incorporar ahí también derechos humanos, descentralización, enfoque indígena, enfoque medioambiental, entre otros enfoques, porque solo una comisión de transversalización de género no era algo que pudiera ser posible para muchos de quienes votaron en contra, más del 70% fueron los constituyentes varones. El desafío que pensamos hoy día, que sí existe una transversalización de género, pero con todas estas transversalizaciones también, es que no podíamos tampoco entender un espacio de debate de derecho constitucional como algo neutro, que tiene una especie de universalidad sobre la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+, porque sabemos que no tiene nada de neutro y sabemos que no tiene nada de universal. Y muy por el contrario, se corría el riesgo de crear normas constitucionales que reproduzcan las ideas instauradas por un derecho lleno de discriminaciones y exclusiones. El quinto desafío fue los cuidados. Recuerdo perfecto también cuando aquí nuestra moderadora, presentadora, hoy día o facilitadora como se le denominó, hablaba en televisión abierta sobre el hombre cero, una radiografía hecha por el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales con ONU Mujeres, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde mostraba que el 38% de los hombres destinaba 0 horas semanales en la pandemia a las tareas domésticas, 0 horas. Y no queríamos ser la Convención Cero. Que la convención paritaria no quería ser la convención cero guardería, cero horario hábil, no queríamos ser la convención que tuviera cero perspectiva de género. Las más afectadas éramos las convencionales mujeres, a quienes históricamente se nos han radicado estas labores de cuidado. Y eso evidentemente es una segunda jornada laboral, pero incluso para las constituyentes podía transformarse hasta en una tercera jornada laboral. La imposibilidad de participar en ciertas reuniones, en ciertos horarios, la imposibilidad de realizar trabajo territorial como corresponde, la imposibilidad de poder trabajar completamente concentradas estando en teletrabajo conectadas, era una realidad que no podíamos obviar y tampoco queríamos replicar en este espacio, uno de los más importantes de la historia de nuestro país, las prácticas de la mala política. Entonces pensamos, de la mano de nuestras organizaciones feministas amigas, en una norma que pudiera establecer límites, porque no era suficiente con un principio de cuidados y no era suficiente con el reconocimiento de los cuidados como trabajo. Tuvimos que establecer límites, límites en los horarios, límites en las convocatorias, límites claros y que todos pudiéramos conocer para poder de esta forma mejorar el reglamento y más o menos permitir que esto pudiera funcionar con mujeres. El último desafío que tuvimos que enfrentar, los dos últimos desafíos que tuvimos que enfrentar que van de la mano, es ahora ya con reglamento, con lo bueno y lo malo, una agenda feminista normativa, constitucional, que pueda comenzar
a establecer las pautas que durante años han sido parte de las demandas de los movimientos feministas en una constitución que desde la primera hasta la última página contemple la perspectiva de género. Y esa transversalización que queremos lograr hoy día comienza, y dimos además el primer pie con la construcción de la primera norma feminista presentada además con la transversalidad de los colectivos políticos progresistas dentro de la Convención Constitucional, que es la que establece el derecho a vivir una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexuales y de género. Esta norma fue presentada además en la región de Biobío, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, y es la primera de varias que están comenzando ya a trabajarse y construirse en conjunto. Para construir esas normas, además, quisimos establecernos nuestro principal desafío de aquí hasta el fin de la Convención, y es la articulación de las mujeres, la organización política, la articulación de las feministas, donde podamos debatir libremente desde nuestros distintos feminismos y nuestras distintas posiciones, normas que nos representen a todas. Ese, yo creo, va a ser el desafío que vamos a estar, además, compartiendo con ustedes durante todo lo que queda de la Convención. Es un desafío grande. Sabemos que la articulación política es compleja, pero queremos dar también la señal de que aquí nos unimos. Cuando el desafío es por todas, entonces muchas veces, y quizás, ojalá, todas las veces, tenemos que renunciar a nuestros intereses personales, a nuestros propios prejuicios sobre las demás y pensar que esto se construye para todas nosotras y por las que vendrán también. Muchas gracias.